Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día Jueves Santo, 6 de abril de 2023. Es un día muy especial, la institución de la Sagrada Eucaristía, el lavatorio de los pies, el primer día del Tríduo Pascual. Ese Tríduo Pascual es precisamente estos 3 días, jueves, viernes y el sábado en la vigilia, en la noche de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son como los tres pilares de la salvación del ser humano. Por eso se llama Triduo Pascual. Y vamos a comenzar a oírlo con gusto, con gozo, con esperanza, con alegría, acompañando a nuestro Señor Jesucristo en esta pasión. Vamos a tener al final una oración que los invito a que la repitan conmigo si tienen la oportunidad de hacerlo. No es obligación de ninguna manera, pero nos colocamos en la presencia del Señor como siempre. Una cordial bienvenida para aquellos que por primera vez se vinculan al canal y también para todos los que nos acompañan. Somos una gran familia de laicos a los pies de la palabra del Señor. Y nos colocamos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este Jueves Santo que hoy celebramos precisamente la institución de la Sagrada Eucaristía. Gracias, Señor, porque hoy nos ayudas o nos invitas más bien a reconocer el ministerio sacerdotal. Hoy nos invitas también, Señor, a encontrar en nosotros la humildad para dejarnos amar por Dios a través de ese lavatorio de los pies. Te damos gracias por el don de la vida, gracias por todo lo que tú nos das, gracias por habernos permitido llegar hasta esta Semana Santa. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor, porque tú eres el Dios de la vida. Solamente tú nos has salvado, nos has redimido de nuestros pecados, Señor. Y por eso, de cierta manera, también seguimos pidiéndote perdón por nuestras culpas y pecados. Por eso necesitamos ser lavados de toda nuestra miseria. Por eso tú tomaste la iniciativa de lavar los pies a tus discípulos para que fueran limpiados de todo pecado. Ya tú estabas con ellos, los habías limpiado de toda circunstancia, pero como siempre, el limpiarse los pies es la simbología de pisar terreno santo. Es lo que sucedió precisamente con Moisés en el monte Horeb cuando llegó a ver la zarza ardiendo. Por eso, Padre, hoy te damos gracias por tu misericordia, porque en el nombre de Jesús nos has perdonado nuestros pecados. También quisiéramos pedirte que nos regales hoy la unción de tu Santo Espíritu para poder entender, para poder discernir, digerir esta palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Paráclito, ven, oh dulce huésped del alma, ven, oh divino consolador, ven y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti en este día. Ven, ilumina nuestro entendimiento. Ven, Espíritu Santo de Dios, y penetra en nuestros corazones. Derrama el fuego de tu amor en nuestros corazones para que seamos uno con Cristo. Regálanos hoy el don del discernimiento y de la sabiduría para poder comprender esta palabra, pero sobre todo el de la humildad, para saber que en ella siempre hay algo que manifiestas para nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno con las lecturas, mis queridos hermanos. Primera lectura tomada del libro del Éxodo en el capítulo 12, versos 1 al 8 y del 11 al 14. Dice así: En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré
de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, tenemos aquí un texto precioso del libro del Éxodo en el capítulo 12, donde nos habla precisamente la palabra de Dios, de esa prefigura de nuestro Señor Jesucristo, de la Santa Eucaristía. Hoy nos está hablando nuevamente el Señor a cada uno de nosotros al corazón sobre lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y nos está hablando precisamente del Cordero inmolado, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, esto será una fiesta perpetua de generación en generación que tendremos que celebrar. ¿Y se perpetúa con quién? Se perpetúa con nuestro Señor Jesucristo, porque acuérdate que Él se ha sacrificado una vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados. Una de las simbologías más importantes de esta fiesta es la sangre. Dice que con la sangre, entonces nosotros rociaremos las jambas de las puertas y el dintel de la puerta. Y cuando el ángel exterminador pase, cuando pase por allí, sencillamente va a ver la sangre y seguirá de largo y no nos exterminará. Por eso cuando el Señor dice, esta es la sangre, cuando levanta la copa y dice, esta es la sangre, este es el vino, esta es la sangre que ha sido derramada por el perdón de vuestros pecados o que será derramada por el perdón de nuestros pecados, es precisamente porque se ofrece por el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que completa el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo entero. Ya no se necesitan pues novillos, ni se necesitan ovejas, ni corderos. No se necesita ya nada de eso porque el Cordero inmolado es nuestro Señor Jesucristo y es la sangre pura y perfecta. Por eso cuando dice que vayan ustedes y escojan un cordero o un cabrito que sea sin mancha, tiene que ser puro. Es la prefigura de nuestro Señor Jesucristo que no tenía mancha de pecado, que era puro y perfecto. Y luego dice cómo lo van a comer. Nos habla primero que todo de una asamblea familiar. Es decir, toda la familia va a comer solamente lo que se pueden comer. Y si son muy pocos en la familia, tienen que reunirse con sus vecinos y comer todos el cabrito hasta lo último. Es decir, tienes que tomar toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. No es que esto sí lo acepto y esto no lo acepto. No es que yo de Cristo sí acepto esto, el sacerdocio, pero no acepto el que tenerme que confesar. No, es que toca comerse toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y luego pone una manera como la debemos comer. Dice, van a comer con la cintura ceñida, es decir, van a tener dominio propio en su vida. Y no solamente eso, van a comer, vamos a leerlo para que nos quede bien claro. Dice así, dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Recordemos que a nuestro Señor Jesucristo lo mataron al atardecer. Tomaréis la sangre y la rociaréis en las jambas y en el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas, y lo comeréis así. La cintura ceñida significa precisamente el dominio propio del ser humano, el deseo de cambio, el deseo de fortalecer la vida para poder entrar en la gracia eterna. Fuera de eso dice las sandalias en los pies, que significa protegernos nosotros del pecado y la libertad del ser humano. Y fuera de eso, un bastón en la mano, que significa la fe. Dice, os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua. Es decir, cada ser humano tiene que pensar en que tiene que vivir a Cristo, tiene que comer a Cristo de alguna manera en esta vida que pronto pasa, que es rápida y que es pasajera, porque es la salvación que viene de nuestro Dios. Esto es lo que nosotros deberemos vivir en nuestra vida y en nuestra Pascua corriente, ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida. Así que cuando habla de los dinteles, cuando habla del dintel y cuando habla de las dos jambas, se refiere a la estructura de la fe de nuestro corazón. Se refiere precisamente a que en nuestra vida completa, con esa voluntad, está la sangre de Cristo perdonando nuestros pecados. Y esto es precisamente la prefigura de lo que va a suceder hoy, Jueves Santo, con la institución de la Sagrada Eucaristía. Vamos entonces con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 115, en algunas Biblias el 116, y vamos a responder, el cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esta expresión es una expresión que hay en el corazón de las personas que son agradecidas con Dios, de aquellos que sienten de verdad el don de la salvación en su propio corazón, no solamente de las dádivas materiales, aquel que se gana una lotería, aquel que obtiene un puesto, aquel que se sana de la salud por alguna circunstancia, podría pronunciar esto y es valedero. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pero sobre todo las personas que pueden entrar en la profundidad de la gracia de Dios, del don de la salvación, esta expresión es la expresión más perfecta para poderle hablar a Dios. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pues ¿cómo le pagará? Dice aquí, alzando la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos valorado la Eucaristía? Seguramente algunas veces vamos con desgano, con pereza. Seguramente algunas veces vamos sin saber lo que realmente estamos viviendo. Pues bien, cuando el Señor se deja masacrar en la cruz, cuando el Señor vive su pasión, cuando el Señor entrega su cuerpo por todos nosotros, que es una realidad que acontece en nuestra vida, el ver la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una realidad histórica, que quedó contemplada en los anales de la historia por muchos historiadores. Tácito, Flavio Josefo y otros historiadores que son seglares que cuentan precisamente sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, que ese sacrificio no sea en vano. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros le alzamos la copa de la salvación, especialmente obviamente los sacerdotes y toda la asamblea está alrededor en la Santa Misa, en esa elevación de la sangre de Cristo, por eso el sacerdote dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que será derramada por vuestros pecados, para el perdón de vuestros pecados, pues sencillamente le estamos haciendo un honor a Cristo y al Padre eterno, diciéndole, Padre, gracias a esta copa has perdonado nuestros pecados. Por eso hoy levantamos esta copa en agradecimiento, reconociendo ese sacrificio maravilloso. Hay personas que se sacrificaron por muchas cosas y nadie se recordó de ellas, pero el sacrificio superior fue el de Cristo, porque sin tener pecado se entregó voluntariamente por nosotros. Luego entonces continúa diciendo, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Por eso sacrificó a su propio Hijo para que todos nosotros precisamente tuviéramos la salvación. Y entonces aquí es como lo reconocemos diciendo, Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Y aquí se está refiriendo también a nuestro Señor Jesucristo, pero también a cualquiera de nosotros que se hace hijo de la Santísima Virgen María. Por eso María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es que todas las fichas concuerdan. En este rompecabezas de la fe concuerdan todas las fichas perfectas para hablar de la salvación del mundo. Y al final entonces te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo su pueblo. Es lo que hacemos cuando vamos a la Santa Misa, cuando celebramos la Eucaristía. Le cumplimos al Señor los votos en presencia de todos, diciendo gracias Señor, te reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, aquel que dio la vida por nosotros, que derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Vamos con la segunda lectura de este jueves. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, tomado del capítulo 11, versos 23 al 26. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, aquí sin palabras en esta lectura. ¿Y por qué digo sin palabras? Es muy triste ver cómo nuestros hermanos cristianos no católicos no reconocen la Eucaristía a pesar de estar tan clara
aquí en este texto en 1 Corintios en el capítulo 11, verso 23 al 26. Pero no solamente ahí, en todos los evangelios Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Y no solamente ahí, sino también en el evangelio de Juan, cuando habló: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan y bebe de esta sangre no morirá, sino que tendrá vida eterna. Imagínate, ¿cómo no reconocer la Eucaristía? ¿Qué pasa cuando nos centramos en el ser humano y no en Dios? Cuando nos centramos en el ser humano, nos centramos en una muy buena banda de alabanza musical, en un hombre que habla espectacularmente bien, maravillosamente bien, que se sabe algunos versículos de la palabra, o muchos versículos de la palabra. Y entonces ahí estamos centrando todo el culto precisamente en el ser humano y en lo que hace el ser humano. Pero cuando centramos nuestra vida en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, todo un Dios en un pedacito de hostia pequeño que se hace vida en nosotros, pues por supuesto que entonces estaremos adorando al único Dios verdadero y no al hombre. Todo un Dios que se hizo sencillo y pequeño para que pudiéramos tenerlo todos los días de nuestra vida y que su sangre limpiara todos los días el perdón de nuestros pecados, porque nosotros cometemos pecado todos los días. Y fíjate cómo comienza este texto. Mira lo que dice aquí al principio: yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. O sea, esto no es algo que se inventó alguien o que fue San Pablo el que se lo inventó. No, es una tradición que procede del Señor. Y si así la instituyó nuestro Señor Jesucristo, ¿nosotros quiénes somos para quitarla? ¿Nosotros quiénes somos para apartarnos de los apóstoles que comieron con Él? Y acuérdate que todos los sacerdotes son sucesores de los apóstoles. Todos los sacerdotes han sido ordenados por un obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo, y así sucesivamente hasta llegar a uno de los apóstoles que estuvo en la última cena con nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy es un día muy importante y por eso la Eucaristía es la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito a que ustedes investiguen todos los milagros eucarísticos que ha habido para que podamos cada vez estar más convencidos de ese don maravilloso de la última cena, de la institución del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo como fuente de salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado el capítulo 13, versos 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, en esta porción del Evangelio hoy básicamente hace énfasis la liturgia en el lavatorio de los pies en la última cena. ¿Y a quién lo hace? Lo hace a sus discípulos. Dice que después de cenar, cuando ya había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, dice que ya el diablo había metido en el corazón de Judas la traición. Ya estaba allí.
Entonces Jesús, dejando la mesa, se levanta, se quita la capa y se ciñe una toalla, echa agua en la jofaina y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Claro, como siempre, Pedro, que es bien inquieto, pues dice: maestro, ¿tú lavarme los pies a mí? Y el Señor le dice: pues claro, a ti te los voy a lavar. Es que si no te los lavo, entonces no tiene nada que ver conmigo. Bueno, entonces lávame todo. No, 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 solamente los pies. Porque el que está limpio, totalmente, solamente necesita lavarse los pies. ¿Qué significa estar limpio? Aquí hay varias simbologías en este proceso. La primera de ellas es el don de la humildad. Lo que el Señor quiere decirle a sus discípulos es que todos tienen que ser humildes, confesándose unos a otros como sacerdotes los pecados y lavándose unos a otros los pies, que es absolviendo de los pecados a los mismos sacerdotes. De hecho, hasta el Papa se confiesa de los pecados para que todos lo tengamos claro. Pero claro, hay mucha gente que dice: no, yo que me voy a confesar y con un hombre más pecador que yo. Bueno, pues una de las simbologías es precisamente la humildad. La segunda simbología que tiene es que nosotros estamos limpios en la medida que no tenemos una mala intención de pecado mortal. Por eso no necesitamos lavarnos sino los pies. Y esto es algo que es muy importante para nosotros. Porque claro, Judas Iscariote ya había decidido en su corazón pecar traicionando totalmente a Jesús hasta la muerte. Muchos de nosotros traicionamos a Jesús en nuestros pecados, eso lo tengo absolutamente claro, cuando pecamos de una o de otra manera. Pero que nosotros querramos realmente vengarnos de Dios y pecar contra Dios y matar a Dios en el corazón de las demás personas, no lo queremos hacer. Nosotros caemos en quizá mentiras, en orgullo, en vanidad, en soberbia, pero lo hacemos muchas veces por ignorancia, lo hacemos muchas veces por ese vicio que tenemos anclado en nuestro corazón. Como decía San Pablo, el pecado que está en mí, que me tiene preso. Lo hacemos preso, pero no porque estemos meditando matar realmente al Señor en nuestra vida. Aquel que tiene eso en su corazón no necesita entonces bañarse solamente los pies, sino completo. Ahí sí necesita asistir a ese sacramento de la reconciliación para que el perdón del pecado mortal sea efectivo en esa persona. De resto, nosotros podríamos de cierta manera hacer ese acto de contrición en nuestros pecados veniales. Los pecados mortales requieren entonces pues de la confesión. Entonces el Señor se levanta de la mesa, le lava a ellos los pies y al final entonces le dice a Pedro: Pedro, es que si no te dejas lavar los pies, pues entonces no tienes nada que ver conmigo. Así que Pedro entonces finalmente se deja y quiere exagerar, como muchos de nosotros, que a veces queremos exagerar un poco más en la nota religiosa, ¿no? Como quien dice, redundar en esto que Dios ha puesto, pero el Señor siempre coloca una medida perfecta y precisa. Es como hacer el ayuno cuando Jesús está con nosotros. Eso realmente no tiene un sentido específico. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. Eso lo dice otra parte del texto. Pues bien, nos va a decir entonces que Jesús se levanta y le dice: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Si ustedes me llaman a mí maestro, que lo soy, y les he lavado los pies a ustedes, ¿cuánto más ustedes? Tienen que volverse más humildes dentro de sus hermanos, y por eso unos a otros se deben lavar los pies, que también simboliza el servicio a los demás, y es parte de lo que Jesús está hablando con nosotros. Sirvan a los demás por amor, y eso es lo que nosotros debemos vivir, tratando pues de vivir como hermanos unidos unos a otros y sabiendo que todos necesitamos unos de otros. Pues hoy celebramos la última Eucaristía, la institución de la Sagrada Eucaristía. Hoy celebramos también la institución del ejercicio sacerdotal y hoy celebramos también de cierta manera la confesión. Hoy también celebramos el lavatorio de los pies, que es el símbolo de la humildad de todo un Dios, para que nosotros aprendamos de la humildad de ese Dios. Vamos con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por este Jueves Santo. Queremos colocar nuestra vida en tus benditas manos y pedirte, Señor, que hoy nos bendigas, que hoy visites nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos adentrarnos en este misterio de la salvación, en el misterio de la Sagrada Eucaristía. Queremos darte gracias, Señor, porque te quedaste perennemente con nosotros aquí en esta tierra por medio del pan y del vino. Gracias, Señor, por cada mano de sacerdote que hace que haya una transubstanciación en las especies del pan y del vino para que tú te hagas presente sobre el altar. Todo un Dios, a través de las manos del pecador, se hace presente. No te importa eso, Señor.
Lo que te importa es salvar, hacerte presente en los que hemos pecado, Señor. Y por eso quieres llegar a nuestro corazón con tu cuerpo y con tu sangre. Tu cuerpo para darnos la vida eterna y tu sangre para perdonarnos nuestros pecados, lavarnos de nuestras impurezas. Padre, te queremos dar gracias por cada uno de los sacerdotes que se ha ordenado en nuestra vida. Te queremos dar gracias por los sacerdotes que nos bautizaron, los sacerdotes que nos han dado la Santa Eucaristía, los sacerdotes que nos dieron la primera comunión, el sacerdote que nos casó, el sacerdote que tal vez, Señor, nos impuso las manos en algún momento para nuestras enfermedades y nos ungió con aceite. Gracias, Señor, por los obispos. Gracias, Señor, por todo el clero, porque a través de ellos te haces presente para que nosotros tengamos vida eterna. Gracias, Señor, por este don maravilloso de la salvación. Hoy te pedimos que nos regales la humildad necesaria para podernos confesar con frecuencia, reconocer nuestras miserias y nuestro pecado. Te pedimos la humildad necesaria para servir a nuestros hermanos, porque todos necesitamos unos de otros. Padre, gracias por este Jueves Santo. A partir de hoy queremos acompañar a nuestro amado Jesucristo en esos 7 monumentos que simbolizan los 7 lugares o los 7 desplazamientos donde tú, mi amado Jesús, tuviste el Jueves Santo. De la última cena al huerto de Getsemaní, después a la casa de Anás, otra vez a la de Caifás, luego a la de Pilato, luego fuiste otra vez a la casa de Anás, por último fuiste donde Herodes y llegaste después, Señor, a el monte donde el lugar de la calavera donde fuiste crucificado. Estos 7 monumentos hoy los vamos a visitar y queremos acompañarte, Señor, en esta pasión a partir de este día. Hoy recibimos tu cuerpo y tu sangre y te damos gracias por él. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María, pidiendo la bendición para toda nuestra familia, para nuestras familias, para que todos podamos cenar juntos el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Gracias por compartir estos videos. Gracias por acompañar a Cristo hoy, en este Jueves Santo, en este Triduo Pascual que comienza hoy y que mañana sea un día muy especial, mañana Viernes Santo. Voy a colocar mañana el sermón de las 7 palabras para los que de pronto no lo han visto. Voy a tratar de subirlo. Si no lo hago en directo, lo subo con un sermón que ya he pregrabado. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao, chao.